Hola, ¿qué tal, Máster? Este es el grupo 2 de manifestaciones plásticas turísticas, el cual está conformado por Bárbara Nicole Vera, Ginger Patricia Baque, Lizeth Bedoya Ordóñez y mi persona, Argelia Zulay Ceballos. Bueno, el tema que le vamos a presentar es sobre el Museo Nacional del Cacao. Para entrar un poquito en contexto en este tema, pues Ecuador presenta solo lo que es el 3% del cacao que es cosechado en todo el mundo, el cual sobresale entre los productores de cacao de calidad, ¿no? Esto atribuye a del 60% de la producción mundial. Y el Museo del Cacao pues muestra la historia de aquel fruto que gracias a su producción y comercialización del mismo pues ayuda a lo que es el crecimiento de la ciudad junto a la vida de los ciudadanos, ¿no? Impulsando este producto pues dentro de lo que es el puerto ecuatoriano. El Museo Nacional del Cacao cuenta con 15 salas donde se visualizan lo que es los antecedentes históricos, sociales y económicos. Pues también cuenta con áreas de degustación de comidas, vinos y además lo que es la apreciación de la transformación del fruto en lo que es pues el chocolate. Como primero en la sala uno pues tenemos lo que es el origen del cacao. El origen del cacao está en la Amazonía ecuatoriana, ya que en el 2007 en una investigación encontraron en lo que es la provincia de Zamora Chinchipe restos de cacao en botellas de asa de estribo de la cultura mayo Chinchipe, ¿no? Como segundo, ¿no? En la sala 2 tenemos lo que es como título de Palanda al litoral y a Mesoamérica. Esto quiere decir que nuestros aborígenes transportaban productos agrícolas como tejidos, objetos de metal y pues obviamente lo que es este fruto, el cacao, por la zona, pues por toda la zona costera de lo que es pues el Océano Pacífico. Buenas tardes, máster. Continuamos así con nuestro siguiente tema. Por primera vez en 1531 se menciona a nuestro cacao. Diego de Trujillo, quien acompañó a Francisco Pizarro por nuestras tierras en 1531, aportó con información sobre la costa ecuatoriana, particularmente de los pueblos Charapotó y Tosagua. Esta cronista es el primero que menciona en lo que hoy es la provincia de Manabí la existencia de este producto. Él dice: estuvimos en esta tierra de Puerto Viejo más de 2 meses. Es tierra seca, que con el sol se abren unas grietas en la tierra. Y por algunas partes es tierra de montaña y hay cacao, de lo de México, aunque poco. Nuestro cacao, originario de la Amazonía y de la cuenca del Guayas, es semejante al que Diego Trujillo observó en México. Este se trata del mismo fruto llevado hace más de 3.500 años a Mesoamérica por nuestros antiguos navegantes, desde los hombres de la cultura valdivia hasta los paches y huancavilcas, quienes tuvieron contacto con los ibéricos. Pasamos a nuestro siguiente tema sobre el cacao en un calendario. Este calendario es ritual escrito en macrolengua náhuatl de los mexicas y mayas, pues traído del código Fe-Yorubari Mayer precolombino. Este representa las 4 partes del universo, los 4 árboles del mundo y 9 dioses, los signos de la vida, la fecundidad y la prosperidad, y el poder. Este árbol de cacao, cacahuac, fue representado con sus mazorcas en uno de esos caminos. Es el árbol del sur, su dirección de la tierra de la muerte. Sobre el árbol está el pájaro macap, loro, símbolo de las tierras calientes desde donde llegó el cacao. El metate. El metate también lo podemos encontrar exhibido en el Museo Nacional del Cacao. Este se trata de un implemento de cocina hecho en piedra compuesto de 2 partes, la base llamada metate y la mano para moldear. Tiene diversas formas y se emplearon en nuestro país hace más de 4.000 años. La persona que realiza la molienda de pepas de cacao se arrodilla en el suelo para presionar con ambas manos el rodillo hasta obtener así nuestra hermosa masa de cacao. Continuamos con nuestro siguiente tema, sobre la nave balsa.
Esta nave balsa era la que utilizaban para llevar nuestro producto de un lugar a otro. Estos viajes se hicieron en Mesoamérica, se dieron durante los milenios antes de Cristo hasta el siglo XVIII. Los navegantes iban y venían en sus embarcaciones, iban en julio y retornaban en enero. Este estaba compuesto por velas, mástil, timones o guardas, anclas y lo que es la cabina. En lo que es la parte de las velas, estas fueron de tipo cuadrado y triangular, sujetas al palo mayor y estas a los mástiles. El mástil. Estas naves tenían un mástil llamado bipote colocado en los extremos laterales de la balsa. Timones o guardas. Estos servían para gobernar la nave y son uno de los tablones entre 2.5 metros y 3.5 metros de alto. Las anclas. Usaron varias y las hicieron con diferentes tipos de piedras, de formas redondas y con una perforación en el extremo proximal. Cabina. Este medía más de 3 metros de alto y son rectangulares con hileras en poste algunas veces puestos verticalmente que soportaban de 1 a 2 pisos. Nuestro siguiente tema muy interesante de este museo es el molinillo. Este es un utensilio empleado en la cocina como batidor de mano. Está hecho de madera y en su extremo distal sobresalen pequeñas paletas o muescas que ayudan a revolver estas bebidas calientes como el chocolate inventado por los españoles que habitaban en la Nueva España alrededor de 1700. A continuación, nuestra siguiente compañera. Mi nombre es Ginger Baque y seré su guía en esta visita al Museo Nacional de Cacao. En primera instancia tenemos al cacao nacional fino de aroma. Es el producto emblemático del Ecuador, declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial mediante Acuerdo Ministerial número DM 2017-063 del 17 de mayo de 2017. La excelencia de nuestro cacao. Desde el principal puerto de Guayaquil y sus secundarios se exportaban este fruto, que fue conocido mundialmente como cacao de Guayaquil, considerándose a esta ciudad como capital del cacao, fino de aroma. Cacao arriba. Desde 1858 se menciona el cacao nacional como cacao arriba, denominación que posee connotación geográfica, histórica, genética y comercial. Nace en la cotidianidad y sencillez de nuestros campesinos, que decían que el cacao, cuando llegaba a Guayaquil, se producía río arriba, en las haciendas de Vinces, Baba y otros sitios ubicados hacia el norte. La zona sur de la costa ecuatoriana también ha sido productora de cacao nacional. La actual provincia del Oro fue una de sus principales productoras. A este cacao, a mediados del siglo XIX, se lo denominó cacao de Machala o cacao de abajo, para diferenciarlo del fruto que se producía en la cuenca media y baja del río Guayas. Como podemos ver, el aroma de cacao teobroma, vemos los diferentes cacao. Los Gran Cacao, gestores del progreso de Guayaquil. A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, gracias a los recursos del cacao, la ciudad experimenta progreso, incorporando los adelantos mundiales como la primera flota de vapores en 1837 y la construcción en nuestros astilleros del primer barco a vapor en 1841. Guayaquil es vanguardista, cuna de la banca y el comercio y los servicios básicos. Ciudad filántropa, cuyos aportes del cacao permitieron crear, en 1878, la Sociedad Beneficencia de Señoras y la Junta de Beneficencia de Guayaquil en 1888. El término Gran Cacao, originado en Venezuela durante la colonia, distinguió a una élite económica social ligada al fruto. En Ecuador se generalizó entre 1870 y 1920 para referirse a productores y exportadores con vastas extensiones de cacao que forjaron grandes fortunas debido a un incremento sin precedentes en la exportación del cacao. Este periodo inició con 329.000 cargas y alcanzó su mayor producción de 2.872.291 cargas en 1916. Entre los destacados cacoteros tenemos a Bernardo Roca y Luceras, junto a Juan Antonio Rocafuerte y Antolín, Josefa Bejarano y Lavallén, Martín de Casa y Caparroso,
Domingo Esteban, Santisteban y Carlos. Entre las familias cacoteras tenemos a la familia Aspiazu, la familia Guzmán, Aspiazu, familia Seminario, y las importantes familias cacoteras que en ese mismo periodo, debido al significativo número de plantaciones que poseían, destacaron otras importantes familias, como en la provincia de Los Ríos, Puga, Burgos, Durán, Ballén y Casa, Avilés, Pareja, Vélez y Sotomayor, Carminani, Barreiro y Roldós, en la zona de Balao y Naranjal, Camacho, Bucalón, Díaz, Granados, Borla y Parodí. Homero, gran creador del cacao del CCN 51. El 22 de diciembre de 1922 nace en Baños de Ambato Homero Castro Zurita, luego de haber realizado sus estudios primarios y secundarios en la Normal Ecuatoriano Luis A. Martínez de la misma ciudad, donde se gradúa con honores en 1940. Posteriormente ingresa becado al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, localizado en Turrialba, Costa Rica, donde se graduó como técnico de cacao en 1952. En este año regresa al país y al ver la baja productividad en las fincas, inicia sus investigaciones científicas y un trabajo dedicado exclusivamente a la búsqueda de materias de cacao de alta productividad, calidad y resistencia a la escoba de fruta, enfermedad nefasta que después de su aparición en el Ecuador en 1918 redujo la producción del cacao. Luego de muchos años de esfuerzo, Homero Castro logró en 1960 en su finca Teobroma, localizada en Naranjal, seleccionar varios híbridos con las características deseadas, procediendo luego a clonizar algunos de ellos, en los que denominó con las siglas CCN, cuyo significado es Colección Castro Naranjal. En su finca mezcló variedades de cacaos amazónicos con otros traídos de un banco de germoplasma de la isla Trinidad y Tobago. En 1965 obtuvo en el árbol 51 el clon que consideraba como perfecto y lo denominó CCN 51 en la hacienda Sofía de Naranjal y de propiedad del señor César Armando Vaquerizo. Se sembraron los primeros 1000 clones, donde se les hizo un minucioso seguimiento y análisis de sus sobresalientes características durante varios años. El CCN 51 es considerado como el clon más productivo del mundo y el más resistente a enfermedades. Este clon fue de gran ayuda para miles de agricultores que vieron a este cacao un modo de sustento y preservación de sus huertas, lo que ha significado también grandes ingresos al país por su mercado de exportación. Homero Castro falleció en Naranjal en un lamentable accidente de tránsito el 5 de junio de 1988. Los Gran Cacao, gestores del progreso de Guayaquil. A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, gracias a los recursos del cacao, la ciudad experimenta progreso, incorporando los adelantos mundiales como la primera flota de vapores en 1837 y la construcción en nuestros astilleros del primer barco a vapor en 1841. Guayaquil es vanguardista, una de la banca y el comercio de los servicios básicos, ciudad filántropa, cuyos aportes al cacao permitieron crear en 1868 a la Sociedad de Beneficencia de Señoras y la Junta de Beneficencia de Guayaquil en 1888. El término Gran Cacao, originado en Venezuela durante la colonia, distinguió a una élite económica social ligada al fruto. En Ecuador se generalizó entre 1870 y 1920 para referirse a productores exportadores, con vastas extensiones de cacao que forjaron grandes fortunas debido a un incremento sin precedentes en la exportación de cacao. Este periodo inició con 329.000 cargas y alcanzó su mayor producción, de 2.872.921 cargas, en 1916. Destacados cacoteros del siglo XVIII y XIX. Tenemos a Bernardo Roca y Liceras, a Juan Antonio Rocafuerte y Antolín, Josefa Bejarano y Lavallén, Martín de Icaza y Caparrós, Domingo Esteban y Santesteban y Carlos.
A continuación, tenemos a las familias Gran Cacao del siglo XIX y XX. Fue un grupo influyente de aproximadamente 20 familias, propietarios del 70% de las haciendas de cacao fino de aroma. Algunas con relaciones de parentesco, otras descendientes de migrantes. Usualmente al patriarca trasladaba a su familia a París para ofrecerle una mejor educación en un medio cultural superior. La mayoría de estas familias tenían sus plantaciones en los alrededores y cabecera misma de Vinces, conocidas como París Chiquito, desde la influencia francesa traída por estas familias. Compartían su residencia entre sus haciendas Guayaquil y urbes europeas. Entre las familias del Gran Cacao más importantes destacaron las familias Aspiazu, la familia Guzmán Aspiazu, la familia Seminario y las importantes familias cacoteras que en ese mismo periodo, debido al significativo número de plantaciones que poseían, destacaron otras implantaciones familiares cacoteras en la provincia de Los Ríos, Puga, Burgos, Durán, Reillén y Casa, Avilés, Pareja, Beliz, Sotomayor, Carminiani, Barreiro y Roldós, en la zona de Balao y Naranjal, Tamaño, Pucalón, Díaz, Granados, Morla y Parot. Homero Castro, creador del cacao CCN51. Él nació el 22 de diciembre de 1922. Nace en Baños, en Ambato, Homero Castro Zúñiga. Luego de haber realizado sus estudios primarios y secundarios en la Normal Agropecuario Luis A. Martínez de la misma ciudad, donde se gradúa con honores en 1940. Posteriormente ingresa becado al Instituto Interamericano de Corporación para la Agricultura Inca, localizado en Turrialba, Costa Rica, donde se graduó como técnico de cacao en 1952. En este año regresa al país y al ver la baja productividad en las fincas, inicia sus investigaciones científicas y un trabajo dedicado exclusivamente a la búsqueda de materiales de cacao de alta productividad, calidad y resistencia a la escoba de Bruch, enfermedad nefasta que después de su aparición en Ecuador en 1918 redujo la producción del cacao. Luego de muchos años de esfuerzo, Homero Castro logra en 1960 en su finca Teobrama, localizada en Naranjal, seleccionar varios híbridos con las características deseadas, procediendo luego a colonizar algunos de ellos a los que denominó con las siglas CCN, cuyo significado es Colección Castro Naranjal. En su finca mezcló variedades de cacaos amazónicos con otros traídos de un banco de germoplasmas de la isla Trinidad y Tobago en 1965. Obtuvo el árbol 51, el clon que consideraba como el perfecto, y lo denominó CCN51. En la hacienda lo denominó así como la Sofía de Naranjal y la propiedad del señor César Armado Vaquerizo. Se sembraron las primeras 1000 flores, donde se les hizo un minucioso seguimiento y análisis de sus sobresalientes características durante varios años.